¿Cómo buscar empleo? De eso hablamos en Conquistadores de América. Soy Edmundo Treviño y el día de hoy acompañado por Oscar Romero de la empresa Cadenco, que inicia operaciones en Estados Unidos, y también de Claudia Cárdenas, nuestra gerente de talento internacional en The US Marketer. ¿Cómo están, Oscar, Claudia? Hola, buenos días. Mucho gusto en saludar. Hola, ¿qué tal? Saludos. Pues, Claudia, ¿cómo buscamos empleo? Platícanos, tú que eres la experta en este tema. Sí, fíjate, es un tema que a mí me apasiona, me encanta mi trabajo y ahorita en la actualidad hemos visto muchos cambios en la manera de buscar trabajo. Ahorita ya todo se basa en buscarlo por medios digitales, buscar por internet. Hay muchísimos portales gratuitos para los trabajadores que tienen la oportunidad de buscar empleo de acuerdo a lo que ellos andan buscando. Oscar, ¿tú utilizas alguno de estos portales para buscar candidatos a cubrir puestos en tu empresa? Totalmente, todo el tiempo es lo que utilizamos para buscar a los candidatos y también utilizamos lo mismo de las redes, de las plataformas digitales para hacer las preguntas previas y filtrar. Excelente. LinkedIn, Facebook, ¿a qué te metes? LinkedIn, Facebook, pero también buscamos en Indeed y en otras plataformas de otras empresas. Especializadas, perfecto. Sí. Claudia, ¿y qué consejo nos das en ese aspecto? Para el trabajador principalmente que tengan su currículum actualizado. Y, a ver... y su último empleo no es en el que están actualmente, entonces tengo que decirles, mándame tu currículum actualizado. Entonces, consejo número 1, que lo actualices y lo subas y lo estés actualizando constantemente. Segundo, y muy importante, que estés ingresando a la plataforma constantemente para ir buscando nuevas oportunidades. No porque lo subiste hoy, en un mes no ingreses, no. Consejo, ¿quieres encontrar trabajo pronto? Tú mismo ingresa y manda antes de que te busquen, porque ahorita hay las dos opciones, que la empresa te busca antes de que tú mandes tu información. Entonces, yo prefiero decir, yo me anticipo y mando a las empresas que están buscando a alguien de acuerdo a mis conocimientos y de lo que yo ando buscando. El giro de la empresa en el que quiero trabajar, donde yo puedo demostrar todos mis conocimientos y habilidades. Pienso que deberíamos incluso investigar un poco a la empresa a la que estamos enviando nuestra solicitud de empleo. Claro que sí. Y ¿sabes qué, Edmundo? Un consejo muy importante que a mí me toca muy seguido, que a veces publicamos una vacante para la empresa y hay candidatos que mandan currículos y nada que ver con lo que la empresa está buscando. Mejor yo recomiendo que enfoquen su búsqueda, su energía en buscar vacantes de acuerdo a su perfil. Totalmente de acuerdo. Y entonces aquí, Clau, como bien dices, es mantenerse constante, actualizando, siendo propositivos, activos. Si tu sueño es trabajar en tal empresa, pues insistir. Yo conozco una anécdota de un chico en México que soñaba desde muy niño trabajar en Nike, la empresa deportiva, y él lo que hacía es diseñar zapatillas o zapatos, tenis, etcétera, digamos de diferentes maneras, y todas las semanas hacía un diseño diferente, y él lo que hizo un día fue enviar todos esos diseños a Nike. Con el tiempo lo contrataron. Así es. Pero se es la perseverancia del mundo, sí. Enfocado en lo que él quería. Buscar tu objetivo. Totalmente. ¿Qué otro comentario o recomendación realizarías aquí, Clau? Fíjate que dentro de la búsqueda es bien importante que busques dentro de todas las plataformas las que son afines a tu profesión. Vamos, hay tantas infinidad que a veces estamos en la que no es indicada. Aquí para profesionistas, LinkedIn, OCC, Indeed,
Y fíjate, hay una nueva que a mí me sorprendió, que he encontrado buenos candidatos, que se llama CompuTrabajo, que es aquí en México, que también ha despegado mucho. Y hay unas especializadas que se llama Bolsa Rosa, que apoyan específicamente a mujeres en busca de oportunidades. Entonces, primero que todo, busca esa plataforma que sea indicada para tu profesión y lo que tú estás buscando. Aquí lo que menos queremos es que perder tiempo, ¿no? Entonces, enfoca esos esfuerzos y vas a obtener resultados. Y siempre, lo que decías tú, ser perseverante. No porque no recibas respuesta de lo que estás hablando, es que a lo mejor tu perfil no es el indicado. Probablemente en ese momento no lo es, pero sigue checando y te garantizo que en menos de lo que te imaginas, alguien te va a estar hablando para una entrevista. ¿Y sabes qué, Edmundo? Siempre que estén buscando trabajo, contesten su teléfono. Porque me ha tocado buscar candidatos que los busco y nunca contestan. No contestan el correo, no contestan el teléfono, se la pasan en TikTok y pues ahí difícilmente alguien les va a decir te estoy buscando para darte tu puesto de trabajo, tu entrevista, ¿no? Te lo digo por experiencia propia. Entonces, yo sé que a veces ya no queremos contestar llamadas que no conocemos, pero si estoy en este momento buscando una nueva oportunidad, pues muy seguramente alguien te está hablando para una entrevista. Clau, y aquí mencionabas en la presentación algo pues muy real. Me dices, el rechazo es positivo. Y yo lo veo así incluso hasta en los negocios. ¿Cuántas veces hacemos propuestas hacia clientes y cotizaciones, etcétera? Pues la gran mayoría, sobre todo al inicio, vamos a ser rechazados. Pero claro, si nos lo tomamos personal y nos deprimimos, pues estamos totalmente fuera de oportunidad de un día meter gol. Pero yo creo que tenemos que entender que si de repente no logramos el puesto en tal empresa o no convencimos a tal cliente, deberíamos de hacer un análisis y revisar pues qué es lo que nos falló o qué aprendimos de esa entrevista que tuvimos en la que presentamos nuestra propuesta, ya sea laboral o de negocios. Entonces, en realidad es una gran oportunidad de mejora. Si te dicen no. Entonces, más que tomarlo como un fracaso, deberíamos de tomarlo como, creo que aprendí y voy a afinar la mira cada vez más y quizá cuando me presente a la entrevista del empleo de mis sueños, pues voy a llegar muchísimo más preparado porque de inicio ya pasé por varias entrevistas, ya me di cuenta cuándo me ponía nervioso, en qué fallaba, qué tipo de preguntas me hacían, en qué están interesadas ahora las empresas para contratar, etcétera. Entonces creo que hay mucha información que si la hacemos consciente nos pueden servir muchísimo. Me gustaría que más adelante en otro segmento habláramos en específico de la entrevista, pero aquí estamos todavía hablando de lo que es la búsqueda laboral. Sí, aquí es, entre más puertas toques, más oportunidades se te van a abrir. Eso es garantizado. Y sí tener en cuenta que así como yo estoy buscando trabajo, hay cientos, miles de personas buscando el mismo puesto que yo quiero. Entonces, estar consciente que siempre vamos a estar compitiendo con alguien en el mundo. Siempre. Oscar, entonces, cuando tú ves, tener esa tolerancia o esa aceptación a que el no ya lo tengo. Definitivamente. ¿Qué tengo que hacer para que me den el sí? Definitivamente, Claudia, totalmente de acuerdo. Oscar, desde el punto de vista del dueño de una empresa, tú que tienes una gran trayectoria y experiencia y que has trabajado en empresas también muy potentes hasta como clientes, ¿qué es lo que tú ves desde el punto de vista cuando estás reclutando? ¿Qué comentarios o consejos le pudieras dar a la audiencia que está por ahí buscando su oportunidad laboral? Bueno, algo de lo que está diciendo Claudia, yo creo que es venderse, pero no. Primero, yo busco no sus habilidades, sino sus actitudes. Yo quiero buscar a gente y encontrar a gente que le guste, que disfrute lo que hace. Y eso que están diciendo ahorita de que no tengan tanto rollo con el rechazo, eso es valiosísimo. Les voy a contar una anécdota real. El año pasado, hace unos meses, tuve una entrevista y decidimos por otra persona.
pero una de las personas con las que estaba compitiendo por el puesto me buscó después para decirme, Oscar, ¿me podrías dar retroalimentación para saber en qué fallé o qué es lo que no viste bien en mí? A mí la verdad es que me llamó mucho la atención y eso yo creo que es algo muy valioso que incluso hasta pude considerarlo otra vez, porque el tener la apertura a la retroalimentación es esencial también para poder ser parte de un equipo, ¿no? Definitivamente. Y es lo que yo te iba a comentar. Seguramente cuando te busca una persona que tú rechazaste, has de haber dicho, ay, caray, me da mucha tentación jalármelo a mi equipo porque esas ganas, esa pasión, esa apertura, pues no la encuentras tan fácilmente. Así es que, pues estos son algunos de los tips. Gracias, Oscar. Gracias, Claudia, que tenemos para ti a la hora de buscar ese empleo de tus sueños. Perseverancia. Tenemos que ser, el sabernos vender, pero más que sobrevendernos es cómo le vamos a ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos si nos contrata a nosotros. Obviamente actualizar el currículo, mantenerse constante, actualizando, proponiendo, siendo proactivos y no esperando a que las empresas nos busquen. Y como dice Claudia, si te llaman, por favor contesta el teléfono. Así es que es muy importante que lleguemos a esos pasos para que logres pues ese gran sueño, ese gran empleo con el que te has mantenido enamorado o buscando esas grandes empresas. Pues tenemos que ser constantes. Así es que esto es Conquistadores de América. Vamos a continuar. Nos vamos. Entonces tenemos un poco más de tiempo. Perfecto. Bueno, pues entonces, Claudia, te invito a que en nuestro próximo segmento, por favor, hablemos en específico de las entrevistas de trabajo. Y Oscar, por favor, danos tips de cómo entrevistas. Regresamos. Esto es Conquistadores de América y soy Edmundo Treviño. Esto es Conquistadores de América, soy Edmundo Treviño. ¿Cómo me preparo para una buena entrevista? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cuáles son las fases de la entrevista? ¿Cómo realizo una buena entrevista? De eso vamos a hablar con Claudia Cárdenas, gerente de talento internacional en The US Marketer, y también me acompaña Oscar Romero, de la empresa Cadenco, para que me dé su punto de vista empresarial. ¿Cómo entrevista él? Claudia, ¿cómo es una buena entrevista? ¿Qué hay que hacer? Primero, ¿qué hay que hacer? Okay. Hay de infinidad de puntos del mundo, pero me voy a ir a los fundamentales. Primero, tener tu currículum actualizado y llevarlo impreso. Ya que estás en una entrevista, probablemente tú mandaste tu información vía por correo. Al momento de la cita, aunque lo hayas mandado, llévalo impreso. Segundo, muy importante, tienes que llegar súper puntual. Yo recomiendo 5 minutos antes. Otro punto muy importante, saber con la persona que vas a ir tu nombre y apellido. También súper importante que tienes que saberlo. Y también dentro de una de las recomendaciones que también son fundamentales es investigar a la empresa. Por si la persona de recursos humanos te pregunta por qué te interesa ingresar a trabajar con ellos, tú puedes explicar tranquilamente lo que te llama, lo que te atrae de trabajar para ellos, ¿no? Básicamente mínimo, así como que cuál es el giro, quiénes son sus competidores, si tiene sucursales, en dónde más partes del mundo tiene oficinas, información básica que la persona de recursos humanos vea que has investigado sobre ellos. También muy importante, mundo, la vestimenta. Tienes que ir de manera formal, limpio, peinadito, y los hombres rasurados, que causes una buena impresión a la persona que te va a entrevistar. Inclusive. Y otra cosa muy importante, tienes que saber bien lo que tú pusiste en tu currículum. A veces lo tenemos tanto ahí y que no actualizamos cierta información, y si te llegan a preguntar de algún empleo anterior o nombre de algún jefe, si no lo recuerdas, ahí desafortunadamente son puntos negativos para ti. Clau, y un punto importante, pues en estos momentos muchas entrevistas se realizan inclusive por Zoom, por algún medio digital.
Entonces, pues tendrías que prácticamente hacer de cuenta que vas a ir físico, ¿no? O sea, igual te tienes que peinar, te tienes que limpiar, te tienes que, la ropa, te tienes que preparar. El currículo, como bien dices, tenerlo listo para compartirlo en un momento dado en la misma plataforma que estés utilizando, estudiarlo, obviamente, y muy importante. Y por ahí alguien me decía hace años, precisamente un estadounidense, un americano, andábamos de viaje, y él me decía que a sus hijos les comentaba o les daba como consejo que pensaran que quien los va a entrevistar era alguien como su papá. O sea, finalmente el que te va a entrevistar normalmente es mayor en edad que tú, ¿verdad? Sí. Entonces, pues debes de ir preparado para eso. Entonces él decía, ¿qué piensas que tu papá puede hacer en la entrevista o en qué se va a fijar? Entonces, él me daba ese ejemplo pensando en este caso en los tatuajes. Él decía, si te pones un tatuaje muy, muy visible, piensa si a tu papá le gustaría. Entonces, y no lo hagas por tu papá, hazlo por el que te va a entrevistar en el puesto al que tú aspiras, ¿no? Entonces, eso se vuelve importante, ¿no? Fíjate que en la actualidad, muchas veces ya el entrevistador te da como, te hace como preguntas capciosas o te da tips para irte llevando por donde él quiere, te quiere llevar, ¿no? Para que saques tu verdadera personalidad. Yo siempre les digo cuando estoy entrevistando, que muchas veces son muchachitos muy jovencitos, entonces les digo, vamos, esto es una plática, no te estreses, vamos a platicar de qué sabes, qué no sabes, con confianza. No te voy a juzgar, esto es básicamente que quiero conocerte. Porque normalmente el mundo, a todas las edades, si nos van a entrevistar, te pones nervioso. Y ese nerviosismo, el que te está reclutando lo puede malinterpretar, ¿no? Entonces, estar tranquilo, respirar profundo y siempre que no entiendas una pregunta, decirle que no estás entendiendo la pregunta para que no vayas a contestar algo equivocado o algo muy arrebatado. Pero eso sí, nunca quedarte callado. O un no sé, o preguntar por qué. No, entonces, mejor ser honesto y si en dado momento no entiendo, mejor preguntar, que no entiendo por dónde quiere ir la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas, Oscar, haces tú? ¿Cuáles son esas cositas que quisieras enterarte cuando haces una entrevista? Bueno, fíjate, como dice Clau, yo primero les digo que no hay respuestas incorrectas o respuestas correctas, porque aquí el chiste es conocernos. Entonces, que no se estresen por ahí. Pero también mencionando, Claudia, el tema de las preguntas capciosas, yo soy mucho de eso, porque me gusta saber cómo reaccionan. Sí. Las preguntas capciosas, para mí el único objetivo es saber cómo reaccionan ante lo que no conocen. Hay una que me gusta mucho, que claro, estamos platicando de sus habilidades técnicas, sus conocimientos, los aportes que pueden hacer a la empresa, pero de repente yo les pregunto, a ver, pregunta, ¿cuál es el área que abarca la piel de un perro? ¿No? Entonces muchos se quedan así, ¿qué es eso? ¿Qué me estás preguntando? Y les repito, no hay pregunta incorrecta, no hay respuesta incorrecta, ¿no? Yo lo que estoy buscando ahí es saber cuál es su proceso de pensamiento. Y cómo reaccionan también a una pregunta como esas, ¿no? Yo que estoy buscando ahí que me digan, bueno, pues no sé, mira, depende, ¿qué perro, no? Y empiezas a platicar con ellos. Entonces, perro grande, perro chico, a ver cómo se vería el área. Y no hay una respuesta a eso. Es un proceso de pensamiento el que te está dando estás entendiendo cómo piensan las personas, ¿no? Muy interesante. Y Claudia, pues hace unas semanas estuvimos nosotros reclutando y entrevistando personas para un puesto comercial, en este caso en una de nuestras empresas, y uno de los factores que a mí me llamaba mucho la atención es lo que comentaba ahorita Oscar. ¿Qué puedes hacer por mi empresa? No me interesa tanto yo preguntarte tu nombre y apellido, pues eso ya lo tengo. Quiero que me digas qué vas a hacer por nosotros. Y hay muchos candidatos que no vienen preparados porque no estudian, sino son
solamente llegan a la entrevista. Entonces, yo incluso opté por decirles, te voy a dejar de tarea esto, búscame la próxima semana, pero preséntame un plan de acciones, entendiendo que no conoce las finanzas, no conoce los clientes, etcétera, pero ¿qué harías tú si tuvieras este puesto? Y la entrevista la hice para llevar, o sea, ya no nada más aquí, sino quédate con una tareita, preséntame algo y vamos a ver qué es lo que traes varios días después. Finalmente eso, pues no deja de ser una actividad muy real en la empresa, ¿no? O sea, prácticamente jugamos allá, eres el gerente o el vendedor o el contador o el abogado, etcétera, cuando todavía no lo eres. Y entonces ahí nos puede dar un poquito más de información. Y además ahí puedes ver cuál es el compromiso que traen, ¿no? Si se ponen a hacer su tarea y regresan con una propuesta, ahí ves el interés. Eso es muy valioso también, yo creo. Exactamente. El qué me vas a dar antes de qué voy a recibir, ¿no? Entonces, o sea, yo te ofrezco esto y todavía ni siquiera me haces una propuesta económica. Entonces, creo que en ese sentido podemos ayudarnos conociéndonos un poco más. Bueno, pues esos son los tips que tenemos en Conquistadores de América para que te prepares para una buena entrevista. Regresamos con un poco más. Gracias, Claudia. Gracias, Oscar. De nada, nos vemos. Regresamos a Conquistadores de América y el día de hoy con un conquistador, porque aquí está Oscar Romero de la empresa Cadenco, que inicia operaciones en Estados Unidos. Oscar, bienvenido, esta es tu casa. Edmundo, muchas gracias. Pues, Oscar, platícanos quién eres, de dónde vienes, qué haces, qué es lo que quiere hacer tu empresa. Bueno, pues Oscar Romero, por supuesto, como acabas de decir. Nosotros empezamos en México una empresa que se llama Cadenco. Tenemos 13 años que empezamos. Esto empezó como muchos en el medio empiezan queriendo hacer de todo. Cuando uno dice producción audiovisual, puedes hacer películas, puedes hacer comerciales. Pero con el tiempo hemos ido madurando y hemos encontrado un segmento. Nos hemos especializado en comunicación corporativa y mucho video de deportes. En México hemos crecido especializados en esto y hemos creído que es el momento de buscar nuevos horizontes, ¿no? Por eso estamos acá, buscando la apertura de traer de nuevos mercados en general, ¿no? Y traer nuestros conocimientos y nuestro talento de todo el equipo acá. Mira, ahí se está viendo en pantalla algo de lo que ustedes crean, contenido, como bien dices, corporativo, para empresas. Por ahí está Claudia también, viéndola aquí el segmento, pero viendo el trabajo que le pueden hacer a empresas para mostrar los productos, los servicios que ofrecen, Oscar, y también un nicho que me parece interesantísimo, el deportivo. Generación de contenido deportivo y apoyar, veíamos por ahí a algunas categorías en el automovilismo latinoamericano, principalmente en México, y ustedes están llevándole esa generación de contenido para después lo exploten comercialmente. Entonces, hay todo un tema porque, obvio, en las carreras pues existen muchísimos patrocinadores, entonces me imagino que tienes mucha relación con empresas así, no nada más el que está realizando las carreras, sino los patrocinadores de las mismas. Le generas un tema corporativo, pero también le generas un tema en el patrocinio, en la exposición de su imagen, ¿no? Eso es correcto. En el tema de las carreras, como acabas de decirlo, es un tema se maneja con muchos patrocinios que hay que estarlos cuidando. ¿Un patrocinio qué es? Es una exposición de una marca y a la marca se debe de cuidar. Debe de cuidarse la exposición, que salga completa, pero además buscamos siempre que haya una relación con lo que están patrocinando, porque a veces la relación sobre todo con la audiencia que estás teniendo, ¿no? Y eso te lleva a estar generando no solo lo que estás viendo en un programa, sino los contenidos alternativos. Es decir, de ahí salen cosas para las redes. Y eso lo deben de tener siempre en cuenta cualquier empresa, que la presencia en redes ahora es esencial, es básica, y el video está tomando mucha importancia y mucha relevancia. El día de ayer estaba yo escribiendo precisamente un blog hablando de la exposición que las empresas deben de tener en todos los medios.
y no nada más medios tradicionales como Now Media, que bueno, Now Media de por sí no es tan tradicional porque también realiza streaming y está en televisión y radio, además de las plataformas de redes sociales, pero las mismas empresas deberían también tener pues presencia en blogs, en comunidades o foros, obviamente pues en todas las plataformas de redes como pues TikTok, Instagram, LinkedIn, etcétera, ¿no? Twitter, YouTube, bueno, en todas prácticamente, ¿no? En la que nace el día de hoy tendrían que estar. Entonces, ¿cómo manejar esa imagen, ese branding en cada una de las plataformas? Entonces el contenido se vuelve pues primordial, indispensable. Nosotros decimos el contenido se vuelve rey, ¿no? Y lo que acabas de decir es relevante y hay que tenerlo en cuenta. Como un contenido grande se debe de seccionar para que tenga muchas salidas, diversas salidas. Y no estar haciendo demasiados esfuerzos, sino con uno, si lo diseñas bien, puedes tener todos estos, pues sí, diferentes audiencias de acuerdo a cada medio, ¿no?, que está saliendo. Oscar, y deciden venir a Estados Unidos obviamente pensando en el tamaño del mercado, en la población latina, en los mismos americanos. ¿Cuál es el objetivo de Cadenco en Estados Unidos? El objetivo es, mira, es que está complicada esa pregunta, hay varias respuestas, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos mucho talento, y no solo en México, sino en Latinoamérica. De hecho, en el equipo de Cadenco tenemos a gente que está ya trabajando, hemos aprendido a trabajar a distancia, tenemos gente mucho en Colombia, y el chiste es traer uno de los principales objetivos ya más claro es traer ese talento a trabajar con las empresas de acá. Creo que podemos traer y brindar visiones diferentes de cómo comunicar. Definitivamente. De entrada ya hiciste feliz a nuestro productor Gustavo Soto porque mencionaste Colombia e inmediatamente la lagrimita sale rodando, pero me encanta lo que dices porque finalmente en Estados Unidos la población pues no es tan homogénea, sino que somos demasiadas nacionalidades, inclusive los latinos estamos muy mezclados en Estados Unidos. Entonces aquí en Now Media pues participan venezolanos, colombianos, mexicanos, etcétera. Entonces, la visión de cada uno es bien diferente. El que tu equipo sea multinacional también le da, pues obvio, pues un crecimiento en lo profesional, ¿no? Porque hay muchas aportaciones muy valiosas desde su punto de vista. Y fíjate que además hay que entender lo que acabas de decir, que sí, hay muchas nacionalidades, pero también la cultura propia que ya se ha hecho aquí es diferente y es una mezcla de todas estas nacionalidades que hay que entenderla muy bien, yo creo, ¿no? Sí, el mexicano que se vino a Estados Unidos hace 2 semanas ya piensa diferente que el que se quedó atrás. Totalmente. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de adaptar nuestras propuestas de valor hacia los clientes. Y naturalmente en la generación de contenido, pues tenemos que también adaptarla. Entonces tú vienes acá con la misión de tropicalizar o adaptar tu empresa latinoamericana hacia Estados Unidos. Eso es correcto. Entendiendo el mercado americano, entendiendo el mercado latino en Estados Unidos, que además tú lo sabes muy bien, no solo es la cultura, hasta el idioma que se habla aquí es diferente. O sea, esto es español, pero las palabras se empiezan a mezclar y sí. Yo creo que se me hace fascinante en realidad entender todo esto. Fascinante. No, hay 1000 anécdotas que podemos mencionar de eso. Algunas de ellas las comento en mi libro. Ya saben que lo pueden descargar en libros.unl.mx. Se llama Inmigración y Emprendimiento en Texas. Oscar, ¿a qué obstáculos se está enfrentando Cadenco o el mismo Oscar a la hora de emprender o traer su empresa en Estados Unidos? Fíjate que uno de los obstáculos que más claro tengo es la forma de hacer el negocio como tal. Creo que acá se vive un pragmatismo mucho más claro, mucho, ¿qué más decirlo? Es pragmático todo el tema del negocio. No se anda con rodeos. Y nosotros venimos de una cultura donde hay que hablar bonito, hay que quedar bien y de repente hay que hacer como unas labores que le llamamos las labores de PR, pero la verdad es que me gusta la forma pragmática y clara, sencilla, al grano de ser aquí. Y es un aprendizaje que estamos llevando aquí bastante importante para poder entender todo.
Sí, en México, y bueno, en Latinoamérica en general, como bien dices, es muy de socialitos, es de muy vamos a comer y ahí platicamos, etcétera. Y aquí, aunque sí se dan ese tipo de cosas, lo cierto es que el norteamericano es más de, bueno, ¿cuál es tu propuesta? ¿En qué me va a convenir? ¿Cuánto me cuesta? Y vamos a ver, pues si te digo sí o no, pero también más rápido, no demora tanto. Obvio, sus excepciones, empresas muy grandes que tienen que pasar por varios filtros, se van a mover lento en ese aspecto, pero siempre tomando la mejor decisión para la empresa, no el que me cayó más bien necesariamente. Pero incluso en esos procesos más largos, el proceso es muy claro desde el principio. Te dicen, a ver, este es el proceso, tiene que pasar por estas etapas, estas aprobaciones, punto. Y eso puede costar trabajo entenderlo para alguien que viene muy acostumbrado a ese socialitos, a ese, como bien dices, déjame te platico algo más, antes de, o déjame te enamoro mucho, pero con palabras. Entonces, yo veo que cuando empresas, a ver si estás de acuerdo conmigo, cuando vienen empresas como las nuestras a Estados Unidos, venimos con tanto esa cultura que acabamos sobreprometiendo demasiado. Y entonces al americano no le gustan tanto las promesas, le gusta que se las cumplan, ¿verdad? Entonces me han tocado clientes que me dicen, ok, me has estado ofreciendo esto constantemente y abiertamente me lo dijeron, ¿estás seguro que me lo vas a cumplir? No me mientas, no me digas de más. Ya he trabajado con otras empresas latinas y me di cuenta que me mintieron, no por el interés de necesariamente engañarme, sino porque me dieron una promesa tan alta que no la pudieron cumplir. Entonces, eso es un tema, un consejo muy importante, que tengan cuidado con lo que le ofrecen al cliente, porque sí va a esperar que se lo cumplas. En Latinoamérica siento que en ocasiones, más que entregar un producto, fabricáramos excusas, porque prometemos tanto y no se lo vamos a poder cumplir al cliente, que vamos a acabar entregando excusas. No, es que el viejito que lo hacía se enfermó, es que no vino la tía, es que el proveedor, es que no me ha pagado no sé quién, es que faltó tal persona. Finalmente al cliente no le importa eso. Al cliente le interesa que le entregues el producto o servicio que le prometiste en la forma y en los tiempos que así fueron acordados. Es que muy, muy importante pues que lo tomen en cuenta. Y bueno, consejo, Oscar, para ustedes gracias. Que van llegando por acá. Gracias. Y fíjate que otra cosa es la claridad. La claridad de lo que estás ofreciendo, ¿no? Y los límites de aquí a acá. Tener esa claridad y decirla así es válido. A veces en nuestros países no se puede hablar tan claro, ¿no? Ay, no, es que habla medio cortado. No, aquí no. Me he topado con eso, ¿no? Que puede ser igual de claro y funciona muy bien. Sí, totalmente. Entonces, esos son los obstáculos a los que estás enfrentando. Una barrera cultural, te estás adaptando, pero a la vez ves algo muy promisorio. ¿Qué te atrae? ¿Cuál es ese canto de las sirenas norteamericanas de este mercado? Mira, yo soy mucho de retos. Entonces, el conocer nuevos mercados, y cuando digo mercados, es el mercado al que las empresas le hablan, pero también el mercado de las empresas, ¿no? Como tal. Entonces, a mí me llama la atención el aprender más, el conocer más las culturas, como te decía hace rato, ¿no? Incluso empezar a tener este lenguaje que se habla aquí, los conceptos, las palabras comunes, la cultura. Yo creo que la cultura es una de las principales cosas que me llaman la atención. Pues así es que, como resumen o conclusión, adaptémonos al mercado, volvámonos internacionales, pero tomando en cuenta esas diferencias culturales que tenemos Estados Unidos y Latinoamérica. Les recomiendo muchísimo que a su equipo no nada más se queden con personas de un solo país y aprovechen las tecnologías para realizarlo. Así es que cuiden la marca, cuiden sus contenidos, publiquen, porque es un requisito indispensable. Esto es Conquistadores de América. Estamos con Oscar Romero y continuamos después de esto. ¿Cómo puedo abrir una empresa en Estados Unidos? ¿Cuáles son las modalidades, las estructuras legales? ¿Debo abrir una LLC? ¿En qué estado? ¿Una corporación tipo C? Si vivo en Estados Unidos o si vivo en el extranjero. Hay tantas combinaciones que confunden. Soy Edmundo Treviño, estamos en Conquistadores de América y vamos a hablar de una de las estructuras legales que existen aquí en Estados Unidos.
Estoy también con Oscar Romero de Cadenco, acompañándome aquí en el estudio. Oscar, ¿tú tuviste dudas de qué estructura legal utilizar para venirte a Estados Unidos? Sí, muchas. La verdad es que no es tan sencillo. Hay muchas figuras y creo que hay muchos mitos y mucha información que no es clara y no sé, la gente te dice cosas que creen, ¿no? Hay que estudiarle mucho. Pues para eso traemos a Alejandra Brusolo, nuestra gerente de administración en The US Marketer, y que Ale nos comparta un poquito de la información. Ale, pues vamos a empezar con las LLCs, que es lo que más se escucha en las redes sociales, en YouTube, por todos lados te dicen, abre una LLC. A mí me queda claro que no es la única opción. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de cuáles son las características de la LLC. Hola Edmundo, muchas gracias por invitarme. Sí, vamos a hablar acerca de la LLC. La verdad que es una de las estructuras más utilizadas, pero creo que la gente cuando la elige o cuando piensan que es lo que quieren abrir, no tienen en cuenta todas las consideraciones y muchas veces se van por esta vía sin que sea la que más les conviene. Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes, o bueno, el punto número 1 que yo les diría sería, antes de que siquiera elijas en qué estado ponerla, debes de evaluar qué es lo que vas a hacer. Si tú vas a emprender de manera solo, si eres un contratista, si vas a hacer una actividad profesional, si ya sabes desde ahorita que tú no vas a tener inversión, que no tienes socio, bueno, definitivamente tienes que abrir una LLC. La LLC es la única de estos dos tipos de la LLC, es la que puedes abrir de manera individual, es decir, no necesitas tener otro socio. Entonces, una corporación tendrías que tener a un socio, más personas, etcétera. Sí, una vez que tú tengas eso ya bien definido, lo siguiente, es registrar tu empresa en el estado, ver a qué estado te vas a poner. Hay que llenar un formato, se llaman los artículos de formación. Este formato se llena en la oficina del estado y, como ya lo mencioné, puede ser de un solo miembro. Y tenemos la ventaja de que con una LLC se pueden pagar impuestos como una corporación o podemos pasarlo a la declaración personal del socio. Sí, aquí mencionaste varios temas que quiero hacer mucho énfasis. Primero, esos artículos de formación, pues sería algo equivalente a una especie de acta constitutiva de una empresa en México o en Latinoamérica. Cuando es una corporación tipo C le llaman artículos de incorporación y cuando es una LLC se le llaman artículos de formación. En estructura es muy similar. Solamente también a los socios en la corporación se les llama así, socios, shareholders, y en la LLC les llaman miembros, ¿no? Entonces, ahí empezamos a cambiar. Pero tradicionalmente se piensa que el LLC pues no paga impuestos. Ahí es donde empezamos con algunos de los mitos. Aquí mencionas pues que se puede pagar como si fuera una corporación o se puede pagar en la declaración pues personal, es decir, que la LLC sea una entidad que solamente pues traspasa las responsabilidades fiscales hacia sus miembros, porque pueden ser varios, pero principalmente la LLC pues es muy atractiva cuando es un solo miembro. Entonces ahí tenemos una dualidad de qué manera podemos realizar el pago de impuestos. Y yo digo que uno de esos mitos que mencionas es muy importante aclararlo, porque si bien bajo una de estas estructuras la LLC no pagará impuestos, sí lo harás tú a título personal. Entonces, esos ingresos adicionales que obtienes por ese emprendimiento o esa empresa, ese negocio, pues se van a hacer o se van a declarar pues en tu tax return personal. Así es que no es que no pagues impuestos, es que la empresa en sí, la LLC, no los va a pagar, pero sí los pagas tú. Entonces hay que tener cuidado con esa forma de pensar, porque se puede, igual hemos tenido anécdotas de gente que se nos han acercado y nos dicen, oye, es que a mí me habían dicho que Estados Unidos era un paraíso fiscal y no se paga nada. Entonces, pues me está cayendo unas cartitas
pues un poco complicadas, ¿no? Porque hay que pagar unas multas. Así que uno de esos mitos importantes. Ale, ¿qué más platicamos de la LLC? Sí, es correcto lo que mencionas acerca de los impuestos. Sí me gustaría hacer mucho énfasis en eso. Tienes que pagar impuestos en algún lado. No puede, o la paga la empresa o lo pagas tú como persona. Y bueno, el segundo punto es dónde abrir tu empresa. Muchísima gente llega con la idea de que Delaware es el mejor estado para abrirla y muchas veces no toma en cuenta otros temas como si estás cerca de puertos, si tienes la aduana cerca, si tú vas a importar productos o tienes que ver con aduana, con importaciones, etcétera. Muchas veces en lugar de elegir un estado como Delaware, que bueno, ahorita vamos a hablar de las que se supone que son sus ventajas fiscales, no toman en cuenta otro tipo de cosas que muchas veces benefician más a su operación que estos llamados paraísos fiscales. En el caso de Delaware, sí es un paraíso fiscal, pero solamente para empresas que son multimillonarias, que tienen muchísimos ingresos. La mayor parte del tiempo no es el caso de nosotros, ¿no? Aquí sí me gustaría hacer hincapié, si tu LLC o tu actividad o tu empresa va a tener que ver mucho con juicios, con juzgados, con el área legal, bueno, aquí sí te representa una ventaja presentarte o establecerte en Delaware, ya que tiene un sistema fiscal mucho más agilizado que el resto de Estados Unidos. Un sistema judicial. No es tu caso, si tú no vas a tener actividades en Delaware, si no tienes una oficina en Delaware, si no, en realidad no hay otra razón más que estos llamados paraísos fiscales. Establecerte en ese estado, yo te diría que mejor hicieras un análisis de tu actividad y eligieras un estado diferente basado en la actividad que tú vas a realizar. Sí, muy importante mencionar que Delaware es un estado muy preparado en el sistema judicial, más que el tema fiscal. Y paraíso fiscal a nivel estatal, pero a nivel federal no te quitas de los impuestos que se tienen que pagar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el sistema fiscal americano pues involucra mucho a los diferentes estados, municipios, no nada más a la federación, como ocurre mucho en Latinoamérica. Entonces, bien importante definir en qué lugar vamos a tener operaciones, porque quizá es donde conviene registrar nuestra empresa, ¿no? Es correcto. Y bueno, si tú tomaste la decisión de establecerte en este estado o en cualquier otro estado en el cual no estás teniendo operaciones, hay que tener en cuenta que el IRS tiene la capacidad de determinar que estás teniendo una empresa que está fuera del lugar de operaciones. Es decir, que tú te registraste en un estado, pero en realidad tienes presencia, actividades en otro. Si es tu caso, puedes caer en multas, recargos, porque al querer tomar este paraíso fiscal o querer tomar las ventajas impositivas que tiene el estado, pero tener actividades en otro estado, no quiere decir que no debas de pagar impuestos. El IRS, la autoridad, va a determinar que tú estás presente en otro estado, por lo tanto, te corresponde pagar esos impuestos. Y bueno, cada vez que nosotros no pagamos, cada día que nos retrasamos, son multitas, recargos, es dinero que se nos está yendo de la empresa. Y la manera en la que podemos saber si nosotros o nuestra empresa está fuera del estado o va a ser un out of state es dónde está la venta. Si tu venta está en el estado de California, está en la frontera, está en el norte y tú estás registrado en otro estado, tú estás teniendo una actividad fuera del lugar de operaciones. Otra manera muy sencilla de determinarlo es dónde está tu agente registrado y dónde llevas la mayor parte de tus actividades administrativas. Si tú tienes una oficina, como mencioné anteriormente, si tú tienes que ver con la aduana y tienes una oficina cerca del puerto, bueno, ese va a ser tu lugar de operaciones. Muy importante como conclusión, si eliges una LLC y registrarla en un determinado estado, de preferencia debería ser el estado en el que vayas a tener una oficina, a tener inventarios, una bodega, contratar empleados, donde están tus clientes, donde los vas a visitar. Entonces, esa es, digamos, tu presencia física. Y no sería muy recomendable irse a un estado como Delaware solamente para abrir la empresa si vas a operarla en Texas, por ejemplo, porque entonces ya estás obligado a ir a 2 estados y cumplir con un trabajo administrativo doble. Entonces,
pues esos son algunos lineamientos que tienen que ver con las LLCs. Te agradezco, Ale, te agradezco, Oscar, que nos hayan acompañado aquí en Conquistadores de América. Y soy Edmundo Treviño. Recuerden, lo más importante en la vida es trascender y juntos lo podemos hacer, conquistando el mercado americano.